nuestro corazón, tocando nuestras enfermedades, sanando, Señor, nuestras heridas, llenándonos de ti, Señor. Así como en ese Pentecostés, Señor, estaban todos unánimes en un solo sentido. Y cuando tu gloria descendió, Señor, a ese lugar, todos, Señor Padre, fueron marcados, Señor, y fueron diferentes, Señor. Porque hay algo, Señor, que tú haces, Señor Padre, y es llenar el vacío, Señor Padre, que muchas veces nuestro corazón siente, Padre. Porque ese vacío solo tú lo puedes llenar. He comprendido, Señor, que no hay nada de este mundo que llene ese vacío, sino tu presencia, Señor, en mi vida. Oh, cánteselo. Levante tus manos, pueblo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, lléname, lléname. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo que te llene en esta maravillosa noche. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Cuántos le dan fuertes aplausos al Espíritu de Dios que está en este lugar? El Señor Jesucristo nos dijo que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí con cada uno de nosotros. Él está aquí porque hay un pueblo, ¿verdad?, que tiene ganas, ¿verdad?, de conocer a aquel que dio la vida en la cruz por nosotros. Así que salude al que esté a la par, y si está solo ahí, dese un fuerte abrazo usted solo. Amén. y sabemos de que Dios está en este lugar con cada uno de nosotros. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es lamentable, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el mundo entero cuando nos levantamos y vemos las noticias de tantas personas que han sido afectadas por diversas necesidades, hermanos. Terremotos, huracanes, desastres naturales en el mundo entero, hermano. Pero estas son las señales de que Él pronto levantará a su pueblo. Por eso, qué privilegio poder estar en esta noche, en este lugar, y poder, ¿verdad?, disfrutar en esta maravillosa noche de su presencia. Porque sabemos que su presencia está en este lugar. Y si Él está en este lugar, cosas hermosas comienzan a suceder donde el Espíritu Santo de Dios está. Así que si usted en este momento, ¿verdad?, siente ese vacío, hoy el Espíritu Santo lo va a llenar. Si usted, ¿verdad?, ha venido con una dolencia, el Espíritu Santo lo va a llenar. No me mire a mí. Cierre sus ojos y vea lo que el Señor puede hacer si usted de corazón le cree. Así que saludamos, ¿verdad?, a los que están viendo esta transmisión en vivo, y le damos gracias al Señor por permitirnos pararnos, ¿verdad?, un viernes más. Le damos gracias a nuestro pastor por darnos la oportunidad, y asimismo, ¿verdad?, a cada uno de los que están viendo este video, que el Señor les bendiga ahí donde están. Amén. Y asimismo, amados hermanos, voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor para dar esta enseñanza acerca de, hemos estado hablando de la sanidad divina. Amén. Y quiero que vayamos al libro libro de los Hechos. Me encanta mucho el libro de los Hechos, porque son los hechos del Espíritu Santo cuando Dios usaba a aquellos hombres. Amén. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos 9, versículo 10. Amén. Y mientras usted lo busca, permítame orar y entregar esto en las manos del Señor. Padre, estamos aquí delante, Señor, de tu presencia, y te pido que me des la sabiduría, Señor Padre, para poder hablar, Señor Padre, a tu pueblo, Señor. Pon tú las palabras, Señor, en mi boca, en mi corazón, para poder, amado Dios, Señor, edificar, Señor, a la iglesia, Señor Padre, a tu pueblo, Señor, tus hijos que han venido, Señor, con un corazón, mi Dios amado Padre, dispuesto a recibir de tu presencia, Señor. Amado Dios, yo no tengo nada que dar, pero comprendo, amado Dios, que como colaborador tuyo, Señor, en esta tierra, tú tienes mucho que dar, Señor, a tu pueblo, Padre. Amado Dios, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que
Hechos 9, versículo 10. Cuando usted lo tenga, ¿verdad? Voy a pedir que se ponga sobre sus pies para deleitarnos en la palabra del Señor. Hay algo que me llamaba mucho la atención acerca, ¿verdad?, de este pasaje de la Biblia. Y cuando yo buscaba la manera de conectarme al mensaje, intentaba por un lado, intentaba por el otro, hasta que le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esta palabra? Y en ese momento, cuando yo escribía este mensaje y desarrollaba este mensaje, el Señor, ¿verdad?, ponía en mi mente y en mi corazón acerca de las experiencias, ¿verdad?, de que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando él iba de camino a Damasco y se encontró a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor me hablaba de que a través de las sanidades, cosas hermosas, ¿verdad?, muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo. Y quiero, ¿verdad?, hablar acerca, ¿verdad?, del testimonio de muchas personas que el Señor hizo un milagro y a través de esas señales muchos creyeron. Así que vamos al libro, ¿verdad?, de los Hechos, y vamos a hablar la palabra del Señor. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oigan, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba orando. Y ha visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria sea el nombre del Señor. Así que puede tomar asiento, hermanos. Y todos conocemos primeramente la historia del apóstol Pablo, conocido como antes Saulo de Tarso. Saulo de Tarso antes era un perseguidor, ¿verdad?, y un asesino de la iglesia primitiva. Hombres, ¿verdad?, que como Pablo siempre buscaban la manera de detener que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo avanzara, ¿verdad?, en esa generación. Este hombre hacía todo lo imposible para detener a la iglesia, hasta que un día tuvo un encuentro con el Dios de la vida. Y ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo le cambió la vida, le cambió su fe y le cambió su experiencia en esta maravillosa tierra. Pablo, ¿verdad?, era un hombre, Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia. Y este evangelio se ha venido predicando de generación en generación. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos han venido, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Y sabemos de que durante los tiempos siempre se han levantado, ¿verdad?, hombres que siempre han tratado de detener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender, que el evangelio nunca lo podrán detener, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a nuestras almas. Nadie puede detener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando Pablo se levantó en contra de la iglesia, le dijo el Señor: te es duro dar coces contra el aguijón. Pero en ese momento, lo más hermoso, que el Señor tuvo misericordia de Saulo de Tarso, así como el Señor ha tenido misericordia, ¿verdad?, de nosotros. Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos ignorado el mensaje de salvación? Porque pensamos que tenemos un concepto, ¿verdad?, diferente, y muchas veces ignoramos, ¿verdad?, lo que las escrituras nos hablan a través de la palabra. Y es aquí donde nosotros, hermanos, nos debemos de preguntar la gracia y la misericordia del Señor hacia cada uno de nosotros. Porque sin Él no estuviéramos aquí en esta temporada. Créanme que en mi vida, cuando yo crecí en la iglesia, crecí en una iglesia allá en mi país, Honduras. Pero cuando crecí en la iglesia, yo no iba a la iglesia, iba a la iglesia porque me llevaban, no iba porque yo tenía una relación con el Señor, sino porque tenía que estar en los jóvenes, tenía, ¿verdad?, que estar en los grupos de crecimiento, tenía que estar metido ahí. Y a mí me bautizaron, hermanos, no porque yo quise bautizarme, sino porque me obligaron. Me obligaron a bautizar. No, tenés que bautizarte. Y bueno, y decidí ir a bautizarme. Y luego, cuando conocí a mi esposa, también mi suegro me volvió a zambullir.
me volvieron a bautizar de nuevo. No porque yo no quería, sino que él me hizo, no, tienes que bautizarte. Y bueno, y uno como anda enamorado, entonces uno tiene que hacerle caso al suegro, ¿sí o no? Amén. Y también, hermanos, boom, fui a las aguas bautismales. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Yo tenía un concepto, ¿verdad?, acerca de las cosas espirituales. Yo no tenía, ¿verdad?, ninguna que yo iba a predicar la palabra. No, mi pasión era los videojuegos, mi pasión era el fútbol, mi pasión era las cosas de este mundo. Hasta que un día algo cambió mi vida. Y ese encuentro que yo tuve con el Señor Jesucristo años atrás, recuerdo cuando llegué a este lugar por primera vez, estaba predicando el pastor Antonio, y ese momento sentí algo diferente que nunca había sentido jamás. Ese día mi vida cambió, porque en ese momento que yo estaba ahí llorando, después yo comenzaba a llorar y yo decía, ¿por qué lloro yo? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando a mí ahora? Pero no sabía que el Señor estaba buscando mi vida. Yo no busqué al Señor, Él me encontró. Me sacó de lo más vil y menospreciado de este mundo para ponerme aquí en este lugar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Luego comenzó mi vida, hermanos, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Viniendo más seguido a la iglesia. De vez en cuando venía los domingos. Allí a las alcanzadas vivíamos en Hemon. Y la excusa era que no, que la iglesia es muy largo, y siempre esa es la excusa, hasta que pasó, ¿verdad?, una inundación. Y a través de ese proceso que nosotros tuvimos fue que el Señor nos trajo a vivir aquí a Lacón. Después de Lacón, la iglesia ya no había excusa para que nosotros, ¿verdad?, nos acercáramos al Señor. Entonces, después de eso comenzó mi vida en el Señor. Comenzamos a buscar al Señor de todo corazón, hasta que un encuentro con lo sobrenatural, de repente, hermanos, cambió mi vida. Un día yo recuerdo estando en mi casa, que allí mientras yo oraba, buscaba la presencia del Señor, algo descendió a ese lugar, hermanos. Yo no podía abrir mis ojos, pero yo lo único que hacía es que lloraba como un niño. Y yo no sabía por qué lloraba, pero me sentía diferente. Y el Señor empezó a tratar mi vida y a hacerme libre de todas mis angustias. La gloria sea para el Señor, porque hoy estoy aquí anunciando las buenas nuevas de salvación. Hoy estoy aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo tuvo un cambio, ¿verdad?, de mente, una renovación en sus pensamientos, así el Señor ha tratado con mi vida. Porque un encuentro con Jesús cambia tu manera de pensar. Un encuentro con Jesús cambia tu manera de ver el evangelio. Un encuentro con Jesús cambia totalmente tu familia, tu vida, tu trabajo, todo lo que tú emprendes en esta vida. Un encuentro con lo sobrenatural. Pablo antes era un hombre carnal. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, de repente en esos momentos perseguía a la iglesia. Y dice la Biblia que todo aquel que piensa como piensa la carne, ira, orgullo, enojo, muerte, dificultad. Entonces esto era lo que Pablo hacía, perseguir a la iglesia, hasta que tuvo en ese encuentro con el Espíritu Santo del Señor. Ese día cambió, ¿verdad?, de ser un hombre carnal a un hombre natural, lleno del poder de Dios, para anunciar las buenas nuevas de aquel que lo llamó desde la luz a las, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor va a hacer en tus hijos. ¿Cuántos agarran esa palabra? Eso es lo que el Señor va a hacer en tus hijos. Eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor va a hacer en tu generación. Cambiar, ¿verdad?, tu lamento en baile. Cambiar, ¿verdad?, tu tristeza en gozo. Cuando veas a tus hijos aquí adorando en este lugar, o cuando los veas adorando y levantando tus manos, vas a decir: tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora, así hay muchos, ¿verdad?, que se ha venido predicando este evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Han venido, ¿verdad?, a tratar de apagar el fuego genuino del Espíritu Santo de Dios. Y por eso el enemigo siempre va a levantar muchas contiendas. Y el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, usa, ¿verdad?, a sus siervos.
¿Cuáles son los siervos que Satanás usa? Los brujos, los hechiceros, los agoreros, todos aquellos que practican, ¿verdad? Para tratar de apagar el fuego, ¿verdad? De la iglesia. Pero aquí hay una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo. Hay un altar de oración que no se apaga a las 5 de la mañana. Por eso este fuego en este altar sigue ardiendo, porque hay un pueblo clamando por misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Pablo perseguía a esta iglesia, verdad, de nuestro Señor Jesucristo? Si cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, predicaba, ya habían iglesias. ¿Por qué Pablo no perseguía a aquellas otras iglesias, sino que se enfocaba, verdad, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que Pablo, verdad, Saulo hacía? ¿Qué era lo que lo llenaba de por qué solo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no la iglesia de los saduceos, no la iglesia de los fariseos, no aquellas doctrinas, verdad, sino que justamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa, amados hermanos míos, que lo que cambia la vida de un hombre es cuando la luz llega a tu corazón, porque cuando la luz llega a tu corazón, las tinieblas comienzan a retroceder, y al diablo no le gusta a un hombre, a una mujer que tiene el fuego, que tiene, verdad, la llama encendida en su corazón, porque el diablo sabe que un hombre que tiene el fuego del Espíritu Santo va a arder esa ciudad. Estamos creyendo por un avivamiento en este lugar. ¿Cuántos de ustedes están creyendo que cosas sobrenaturales, verdad, empezarán a suceder en nuestro entorno? Nuestros ojos espirituales se van a comenzar a abrir. Las visiones de Dios van a llegar. Las sanidades van a ocurrir en tu cuerpo, en tu familia, en tus huesos, en todo lo que tú alabes la gloria de Dios, porque esa es la misión que el Espíritu Santo tiene sobre su iglesia: llenarlos, capacitarlos, darles el poder para seguir al blanco y poder llegar a ese lugar que todos nosotros queremos llegar. Todos estamos aquí porque queremos llegar al reino de los cielos. Amén. Ahora, el enemigo le incomoda la luz que en ti hay. Por eso al diablo muchas veces no le incomoda que se predique la palabra, porque los saduceos y los escribas y todos aquellos predicaban la palabra. Pero lo que al enemigo le incomoda es cuando, verdad, el fuego del Espíritu Santo cae y las almas vienen al arrepentimiento. Y cuando aquí este altar, hermanos, se llena de almas, y cuando nosotros, verdad, pasamos al arrepentimiento, a eso es lo que el enemigo le incomoda, cuando nosotros les arrebatamos las almas al enemigo. Y por eso el Señor, mientras yo, verdad, en estas semanas, hermanos, el Señor, le hablaba con mi esposa de que el Señor nos está desafiando a salir, verdad, a las calles una vez más, a predicar la palabra del Señor. Les digo por qué. Porque, hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo entero son señales de la venida del Señor. No tenemos que detenernos. Mientras tengamos la oportunidad, debemos de hablarle a nuestros vecinos. Mientras tenemos la oportunidad, debemos de enviarle un mensaje, verdad, al que está, verdad, en este momento desalentado. Debemos, hermanos, de hacer obra evangelística. Recuerden que si no lo hacemos, también se nos llamará cuenta, porque por lo que de gracia se nos fue dado, así mismo de gracia debemos de anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó. Amén. Hay algo que me llamaba la atención mientras yo, hermanos, estudiaba esta palabra, y es acerca, verdad, de aquel varón lleno del Espíritu Santo, Esteban, que donde este varón llegaba, cosas sobrenaturales comenzaban a suceder. Los muertos se levantaban. Estos hombres les llamaban los trastornadores. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, tenían, verdad, una misión. Ellos tenían un solo enfoque, y es predicar, verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros, hermanos, nos hemos enfocado, verdad, en muchas cosas. Hemos puesto tareas, verdad, que de repente el Señor nos va a llamar a que las debamos de remover para ponernos, verdad, en la brecha. Estamos, verdad, en los últimos tiempos, y debemos, hermanos, de alinearnos, verdad, al propósito de nuestro Dios. Debemos de alinearnos, verdad, a lo que el Señor nos ha llamado, a predicar las buenas nuevas de salvación, a llevar el mensaje. Yo creo que nosotros, hermanos, nos hemos salido, verdad, de este contexto. Nos hemos salido porque solo, verdad, nosotros venimos aquí. Pero, amados hermanos, ¿qué hay del que, verdad, en este momento está pasando esa dificultad? Y sabiendo que nosotros tenemos, verdad, esa
esa llave que puede abrir a ellos el acceso también para que disfruten lo que tú y yo disfrutamos, aunque en problemas, aunque en persecución, aunque en dificultades, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Aunque estemos pasando el valle de las lágrimas, disfrutamos, ¿verdad?, de la paz que el Señor nos da. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, versículos 6 al 8, dice: y Esteban, varón lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un prodigio es un evento extraordinario, y lo podemos ver cuando Jesús, ¿verdad?, calmó la tempestad, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Felipe, ¿verdad?, fue teletransportado a otro lugar, cuando Pedro caminó, ¿verdad?, sobre el mar. Estos eventos son obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo para enseñarnos que el Evangelio es poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, es poder disfrutar, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo con aquellos hombres, pero que también lo puede hacer con todos los que estamos aquí presentes. Si hay algo que me da a entender esta palabra, que estos hombres tenían, ¿verdad?, un enfoque, y era llevar las buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 9: entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamados los de Liberto, y de los de Cirene, y de Alejandrina, y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, estos veían las señales, pero eran necios de corazón, no conocían la visitación del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Ellos eran necios de corazón, y el hermano Luis hablaba acerca de la incredulidad, ¿verdad?, que tuvo Tomás. Y estos hombres que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que vieron las señales, que vieron cojos, muertos, hermanos, no creían al Evangelio. Wow, digo yo, ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estos hombres que no podían creer a las señales, ¿verdad?, que Dios hacía en esos tiempos? Y el Señor las puede hacer en estos tiempos también. El Señor está dispuesto, hermano, a obrar el milagro que nosotros estamos buscando. Pero ¿qué tanta es la fe que usted tiene en este momento para decirlo? Creo, Señor. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es lo que usted en este momento lo motiva para creer? Así como Pedro, cuando caminó, dio aquellos pasos de fe, pero ¿qué fue lo que pasó? Se enfocó, ¿verdad?, más en el problema que en lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y nos pasa porque somos seres humanos, porque muchas veces creemos que Dios nos puede dar los papeles, pero vemos que están deportando, entonces menguamos, se nos va la fe. Creemos, ¿verdad?, que Dios puede sanar nuestra enfermedad, pero vemos que fulano de tal murió de eso mismo, y se nos muere la fe. Debemos de caminar, hermano, bajo la palabra, bajo la dirección de lo que Dios ya dijo, hacia dónde nosotros vamos a llegar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 54: oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estos hombres crujían los dientes porque veían las señales, ¿verdad?, que Esteban hacía mediante lo que el Espíritu Santo le guiaba. Y el 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El que estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, ve visiones de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo ve visiones de Dios. Y yo compartí en el grupo de crecimientos algo que el Señor me mostró a través de una visión. Y esto quiero compartirlo con ustedes para que ustedes vean que cuando el mundo espiritual se abre a nuestro favor, podemos disfrutar de cosas que están ocultas, que en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese día, hermanos, teníamos, ¿verdad?, una pesadez en sueño, y mi esposa se levantó. Luego me levanto yo, eran las 2 de la mañana. Me voy, ¿verdad?, a mi trailita ahí. Mientras yo estaba: Señor, Padre, ayúdame, dame fuerzas. Me había agarrado, hermanos, un dolor en la pierna.
hermanos, tenía, ¿verdad?, muchas luchas en mi mente. Yo, Espíritu Santo, por favor, yo no sé qué hacer. Tú eres mi consolador, creyendo en el Señor, que esa atmósfera que estaba allí se iba a romper. Empecé, ¿verdad?, a clamarle al Señor. Empecé a gemir dentro de mí. Empecé a clamarle al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Cuando yo me senté, hermanos, me siento en ese momento, hermanos, y de repente entra el sueño. Se pasan las horas, llegan las 4 de la mañana, y cuando me acuesto, hermanos, yo voy viendo a una persona que va viniendo delante de mí, y aquella persona va y me extiende la mano y me da una fruta. Y cuando yo comienzo, ¿verdad?, a comer de esa fruta, la abro, hermano, y comienzo a comerla. Yo estoy disfrutando de aquello tan dulce que me habían dado, hermanos. Cuando en ese momento me levanto, hermanos, en ese momento, hermanos, yo mis fuerzas había recobrado, el dolor se me había ido, toda aquella pesadez que tenía, hermanos, el Señor estaba allí para darme de ese alimento espiritual, para poder seguir hacia adelante. Porque eso es lo que sucede cuando usted le clama al Señor y pone al Señor por primer lugar. Cuando pone al Señor por primer lugar, cosas hermosas comienzan a suceder. Y ahí estaba también el Espíritu Santo llenando mi ser y mi corazón. Porque eso es lo que manda el Señor, hermanos. Porque cuando ustedes, hermanos míos, comienzan a vivir el Evangelio de una manera especial, de una cercanía con Dios, teniendo una relación con Dios, hermano, lo que está oculto comienza, ¿verdad?, a revelarse en su corazón, en su vida, en su casa, en todo lo que usted hace. Y esto se lo conté yo a mi esposa, y nos gozábamos, ¿verdad?, porque ahora tenemos una paz, ¿verdad?, en nuestro hogar. Amén. Entonces, ahora, un cristiano nacido, ¿verdad?, de nuevo y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, también, hermanos, verá cielos abiertos, verá estas cosas que suceden. Si Dios lo hizo con Pablo, también lo puede hacer con todos nosotros. Solo está que le busquemos, hermanos. Solo está que nosotros, ¿verdad?, pagamos el precio, ¿verdad?, en buscar su presencia de todo corazón. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y que si usted le busca y usted se arrepiente de todo corazón y usted se entrega, ¿verdad?, al Señor, Él va a restituir su vida y lo va a levantar y le mostrará las cosas, ¿verdad?, que tiene para usted. Alaba la gloria del Señor, porque Él está aquí en este lugar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto, hermano? Que aunque tengamos experiencias, que aunque tengamos todas esas cosas que el Señor nos revela, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser, hermanos, lo que hoy se ve solo es sombra de lo que se viene. Lo que hoy estamos viendo en el mundo entero, prepárese para la hora de la prueba. Prepárese para ese momento. Y por eso el Señor, ¿verdad?, en esta hermosa noche te va a dar una experiencia. Cuando comiences a buscarle, el Señor te va a dar experiencias para afirmar, ¿verdad?, tus pensamientos, para afirmar tu corazón, para que seas lleno de Él. Para cuando el momento de la prueba llegue, nosotros estemos con las prudentes, no como las insensatas, sino como las prudentes que tenían el fuego, ¿verdad?, que tenían el aceite del Espíritu Santo para la hora de la prueba. Ahora, nosotros vamos a ser, ¿verdad?, perseguidos. Y tal vez no porque tengamos un buen apellido o bienes terrenales, sino porque la presencia que el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a nuestras vidas, es lo que refleja la luz, lo que el enemigo quiere, ¿verdad?, detener en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Hechos 8:1 que Saulo consentía, ¿verdad?, en la muerte de Esteban. Y Saulo, el versículo 3 dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, nosotros sinceramente estaremos listos para una persecución de esta magnitud. Creo que todavía no estamos listos. Creo que todavía no estamos listos. Por eso, estos son los tiempos, ¿verdad?, donde nosotros debemos de enfocarnos en lo que está sucediendo. ¿Cómo sé que yo tengo sabiduría? Y la palabra del Señor dice que la sabiduría es el temor de Jehová.
¿Cómo sé que yo tengo el temor de Jehová? Cuando yo veo todo lo que está sucediendo y me inclino a buscar la presencia del Señor, a clamar por mi casa, a clamar por los míos, a clamar por mi familia, a clamar por mi iglesia, para que mi iglesia, verdad, sea librada de la hora de la prueba. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están disfrutando en este momento de la presencia del Señor? Dele fuertes aplausos al Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Este hombre tenía una misión y era destruir, ¿verdad?, lo genuino, la esencia. Quería destruir el fuego, ¿verdad?, que se había encendido en el día de Pentecostés, porque fue en el día de Pentecostés que ese fuego, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, comenzó el Espíritu Santo a llenar a cada uno de aquellos que estaban, ¿verdad?, reunidos en ese lugar. Ahora, muchos de ellos tal vez, ¿verdad?, menguaron su fe, pero hubieron otros que mantuvieron fuego encendido. Y aquí, ¿verdad?, en esta iglesia hay hombres, mujeres que también mantienen el fuego encendido, ¿verdad?, en su hogar. Cuando el fuego del Señor esté encendido en nuestro hogar, siempre va a haber esa motivación de buscar al Señor. Amén. El que se mete con fuego, hermanos, se quema. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir a Apocalipsis 3. Y el Señor le manda un mensaje a la iglesia de Tarsis. Y me impacta tanto que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Señor nos habla a través de su palabra, y el Señor nos hace, verdad, nos hace algo, y nos dice algo muy importante en el versículo 2. En el versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el Señor nos habla en este punto, hablando, ¿verdad?, el Señor a nuestro corazón, porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, caminando, ¿verdad?, hacia la dirección correcta, pero hemos olvidado, ¿verdad, hermanos, la oración. Hemos olvidado, ¿verdad?, el amor hacia el prójimo, como nuestro pastor nos ha estado enseñando, y esta palabra nos ha desafiado, porque es la triste realidad. Debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque esta es la ley y los profetas. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso no debemos de tener odio, rencor o resentimiento hacia los demás. Y el Señor nos habla y nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estamos muertos muchas veces por nuestro pecado. Muchas veces, hermanos, estamos muertos por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces le fallamos al Señor de muchas maneras. Pero la gracia del Señor, su misericordia es tan grande que es paciente con nosotros. Pero la paciencia del Señor se termina, hermanos. Por eso, hermanos, debemos, que ya que estamos en los últimos tiempos, debemos de afirmar nuestro corazón ante la presencia del Señor y decir: me voy a parar en la brecha, voy a dejar mi pasado y voy a proseguir al blanco, hacia la dirección donde está mi corona, mi salvación. Una experiencia con lo sobrenatural puede cambiarte la vida. Cuando recuerdas una experiencia con lo sobrenatural, te acuerdas cuál es tu destino, te acuerdas cuál es tu futuro. Porque muchas veces, hermanos, cuando yo era muy inmaduro, antes era muy inmaduro, cualquier cosita, hermanos,
olvídese, era muy inmaduro. Pero ¿sabe qué? Las experiencias que yo tenía en el Señor me hacían recordar cuál es mi lugar. Las experiencias, hermanos, son pasadas, sí, pero cuando te acuerdas de ellas, te hace recordar cuál es tu destino, cuál es tu lugar, a quién tú le sirves. Tú no estás para servirle al enemigo, tú no estás para servirle al mundo. Tú eres rey y sacerdote. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales más que las piedras preciosas. Porque si Dios dio lo único que tenía, y Dios no dio todas las cosas, el oro, la plata, no lo dio eso por comprarnos. Dio lo único que tenía, dio a su Hijo, dio a Jesucristo, dio al Salvador del mundo, para que tú y yo hoy estemos aquí presentes disfrutando de la presencia del Señor. Pero me llama tanto la atención porque en Hebreos 10:26 dice algo que me estremece mi corazón, y que cuando yo lo leo, hermano, yo le digo: Señor, ayúdame a no fallarte. Y aunque a veces le fallamos con una mirada, con un pensamiento, a veces le fallamos, ¿verdad?, con cualquier cosa, el Señor es misericordioso. Pero dice tu palabra, y esta palabra me desafía, y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que me dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta palabra, hermanos, nos desafía, porque fallamos, practicamos, ¿verdad?, muchas cosas, volvemos a cometer el mismo error. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos habla en este momento, que afirmemos nuestro corazón para poder vivir, amados, una vida en obediencia y en santidad. Porque eso es lo que el Señor nos manda, que nos esforcemos. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos que se esforzaran, ¿verdad?, a tomar su cruz cada día. Porque los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos, hermanos, para vivir para el Señor. Son tiempos para consagrarnos más al Señor. Por eso dice las Escrituras: el que es santo practique, ¿verdad?, la santidad, pero el que es inmundo, que siga practicando la inmundicia. Y el Señor nos habla, hermanos, en Joel 2:28, acerca de lo que el Señor quiere cumplir en nuestras vidas. Cuando Isaías fue llevado al reino de los cielos, dice que Isaías vio al Señor y dijo: oh Señor, mis ojos han visto al Rey de la gloria. Ciertamente voy a morir. Pero el Señor dice que en ese momento voló de repente un querubín, y dice que tocó sus labios y fue quitado su pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Él nos purifica, nos lava, nos limpia. Y Él quiere vestirnos de vestiduras santas en esta hermosa noche, para vivir, ¿verdad?, una vida cerca de Él. Y Joel 2:28, la palabra del Señor habla de que Dios quiere cumplir esta promesa en cada uno de los que estamos aquí. Que comencemos, ¿verdad?, nosotros como iglesia a despertar, porque nuestra verdadera esencia no es lo natural, sino que lo espiritual. Porque nosotros solo duramos en esta tierra 80 años y tenemos, ¿verdad?, una eternidad en la cual, hermanos, vamos a disfrutar para siempre. Pero muchas veces nos aferramos a la vida natural. Cuando el que descendió de los cielos fue algo sobrenatural. Cuando Él creó todos los cielos y la tierra, fue sobrenatural. Cuando de su boca dijo: se haga la luz, fue la luz hecha. Y cuando de su boca, ¿verdad?, dijo que se hagan todas las cosas que hoy podemos ver. Y también cuando nos creó, fue algo sobrenatural. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, quiere hacer
despertar en nosotros hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres espirituales que comiencen a ver las visiones. Yo les voy a decir, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha, ¿verdad?, contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha son con seres espirituales que buscan la manera, ¿verdad?, de destruir nuestras vidas. Y por eso, en esta hermosa noche, vamos a orar, vamos a gemir, vamos a pasar todos, todavía no, pero vamos a pasar para que el Señor nos ministre y nos vayamos, ¿verdad?, en esta noche, para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Y si hay alguien que ha venido, ¿verdad?, con sanidad, vamos a orar, vamos a unirnos todos, vamos a orar y vamos a poner nuestras manos y vamos a declarar la sanidad. No porque lo digo yo, sino porque ya está escrito en su palabra, y su palabra lo dice, tiene que suceder. Amén. Gloria, dele fuertes aplausos al Señor. Y aquí me llama tanto la atención, ¿verdad?, en Joel 2:28, porque Joel 2:28 se empieza, ¿verdad?, a manifestar en la vida de Pablo cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Pablo comienza, ¿verdad?, a tener experiencias, y esto cambió su manera de pensar y su manera de ver el evangelio. Amén. Vamos a ir, ¿verdad?, al libro de Hechos 9, versículo 11. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer del 1. Dice: Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es hasta que usted tenga una experiencia con el Señor, hermanos, usted va a ver el evangelio de una manera diferente. El venir a la iglesia se le va a volver una vida diferente. El congregarse más seguido se le va a volver algo diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Y tal vez el Señor no haga, ¿verdad?, señales continuamente. Tal vez el Señor en algún momento, ¿verdad?, calle. Tal vez el Señor, para probar si es que nosotros, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, siguiendo el evangelio por señales o por prodigio o porque le amamos a Él. Entonces, muchas veces por eso no debemos de acostumbrarlos a veces a las señales, ¿verdad?, que el Señor muchas veces hace. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a enamorar más de las señales que el que hace las señales. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Ahora, el que antes perseguía, ahora tiene una asignación celestial. Qué poderoso, ¿verdad? Que el que antes perseguía a la iglesia, ahora tiene una asignación celestial. Y se le es dicho a Pablo lo que tenía que hacer. Y ¿saben algo? Pablo fue el hombre que escribió más cartas y fue el hombre que llevó el evangelio a todos lugares. Y lo que me llama tanto la atención de Pablo es que él no tenía familia. Él no tenía, ¿verdad?, un hogar estable como todos los que estamos aquí. Pero él tenía, ¿verdad?, una decisión: entregarse por el evangelio. Y nosotros, hermanos, amados hermanos, a veces nuestra motivación, hablaba esto en el grupo de crecimiento, muchas veces nuestra motivación son nuestros hijos. A veces nosotros vamos a trabajar porque tenemos una familia que mantener, porque si no fuese así, yo creo que nos quedamos en casa, ¿verdad? A mi esposo yo le doy arroz y que se aguante. Pero cuando nosotros tenemos hijos, tenemos una motivación, algo que nos impulsa para levantarnos en la mañana. Pero imagínese el apóstol Pablo, que no tenía, ¿verdad?, familia, no tenía, ¿verdad?, una esposa, hijos, no se dice la palabra. A ver si tuvo, ¿verdad?, no sé, la palabra no lo dice. Pero ¿qué lo motivaba al apóstol Pablo?
si él no tenía quien lo motivara. Sin embargo, lo que le perseguía a Pablo era prisiones, eran cosas, hermanos, horrendas, que yo pienso y yo no dudaría si Pablo hubiese tomado la decisión de mejor quedarse, ¿verdad?, en casa y ya no seguir predicando el evangelio, porque Pablo fue el que pasó muchas cosas difíciles para llevar el evangelio. Y entonces me llama la atención porque, digo yo, sinceramente nosotros, hermanos, no hemos sufrido el evangelio. No hemos sufrido el evangelio. Se nos ha dado de gracia. Sí, hemos pasado enfermedades, pero no hemos pasado una persecución a muerte. Tal vez, ¿verdad?, que salgamos a otros países como testimonios de otras personas que han salido y de repente han querido secuestrarlos, ¿verdad? Pero nosotros, de los que estamos aquí, de repente, si ustedes me preguntan si yo he sufrido por el evangelio, hermano, yo pienso que no, yo no he sufrido el evangelio nada. O sea, poniéndolo, ¿verdad?, a lo que Pablo sufrió, no lo hemos sufrido. El que antes perseguía, ahora fue lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que me llama, ¿verdad?, la atención del apóstol Pablo, que no tenía una familia, no tenía un hogar, pero que era lo que impulsaba al apóstol Pablo, era que era lleno del Espíritu Santo. Por eso él, en la carta de los Filipenses, dijo: he sabido vivir en cualquiera que sea mi circunstancia. He sabido vivir en riqueza, en pobreza, en persecución, en mis prisiones, en todo y por todo. He sabido vivir en cualquiera que sea mi temporada. Y en ese momento Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo entendía que el evangelio no consta de lo que usted tiene en esta tierra, sino que consta de quién es el que vive en su corazón. ¿A quién amas más? ¿A quién amas más en esta tierra? ¿A Dios, el que te dio la vida, o las cosas, verdad, terrenales, como el oro y la plata, que no son malos tenerlas? Y yo quisiera tener en este momento, hermano, un buen billetillo, para hacer las cosas que tengo en mente. Yo quisiera tener. Ahorita estamos viendo con mi cuñada y le digo: mira, le digo, ¿de cuánto está compremos el ticket? La loto, compramos el ticket. Y yo te voy a dar tanto, me dice. Mentira, no me ha dado ni un fresco. Es broma, hermanos, es broma. Ahora, pónganse a pensar. El que antes perseguía, ahora recibe su sanidad. El apóstol Pablo era el perseguidor de la iglesia, y cuando tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, comienza a tener visiones, comienza, ¿verdad?, a tener una asignación celestial, comienza, ¿verdad?, también a ser lleno del Espíritu Santo, y comienza a recibir su sanidad. Cuando tú tengas un encuentro con el Señor, me vas a contar lo que te va a suceder. Vas a disfrutar de todo lo que a Pablo, ¿verdad?, le pasó. Pero ¿cómo pasa eso, hermanos? Ahora, Pablo, Dios hizo la sección en Pablo, porque Pablo iba a perseguir la iglesia. Pero ¿saben algo? Pablo tenía otra revelación, pero nosotros tenemos la revelación porque tenemos las escrituras. Y si las escrituras me dicen que yo puedo doblar mis rodillas ante la presencia del Señor, y que si Él puede perdonarme cualquier pecado que yo he cometido, y que el Señor puede levantarme y restaurarme, hermano, yo voy a hacerlo de todo corazón, porque voy a empezar a disfrutar de todo lo que el Señor quiera añadir a mi vida. Por eso podemos pagar el precio y poder disfrutar, ¿verdad?, de la sanidad, de un ambiente, ¿verdad?, en nuestro hogar más diferente. El que antes perseguía, ahora recobró las fuerzas. En Hechos 9, versículo 19, dice la palabra del Señor: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Y cuenta el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Oigan, el que tiene un encuentro con Jesús deja, verdad, de atacar al hermano para predicar la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Una experiencia con lo sobrenatural cambia tu manera de pensar, cambia tu vida para siempre. Una sanidad también puede cambiar la vida de los demás. Cuando Dios mandó a Moisés, lo mandó con señales para que el pueblo, verdad, le creyera, porque Moisés le dijo a Dios: pero si yo voy en tu nombre no me van a creer. Pero en ese momento Dios le dijo: yo te mandaré con señales. Y fue con las señales que Dios, verdad, obró en la vida de Moisés, y creyeron. Aquel pueblo, verdad, de los hebreos creyó a las señales. Las señales, como cuando Dios hizo que se convirtiera la vara en serpiente, la mano leprosa, y el agua, verdad, que se convirtiera en sangre. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos, los envió con señales. Y dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y quiero terminar con este último, verdad, acerca de la curación de un hombre llamado Eneas. En Hechos versículo 9, en Hechos capítulo 9, versículo 32. Léalo conmigo. Y dice: y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. ¿Cuántos años? 8 años. Oiga, este hombre, hermanos, 8 años en cama. Póngase a pensar usted, póngase, verdad, usted. Bueno, los que duermen, verdad, les gusta dormir, no sé cuántas horas, verdad, pueden disfrutar, verdad, de la cama. Pero, hermanos, para siempre 8 años. 8 años, yo no me veo 8 años en la cama. Pero póngase a pensar, este hombre no podía moverse, porque este hombre estaba todo su cuerpo, hermano, no podía, todo su cuerpo estaba inmóvil. Este hombre solo, a lo mejor solo la cabeza, estaba acostado por 8 años. Y dice la palabra del Señor que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Mire lo que dijo Jesucristo. No le dijo: Jesucristo te perdona, Jesucristo quiere que escriba tu nombre en el libro de la vida, Jesucristo, en este momento tienes que ponerte a cuentas con el Señor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No le dijo absolutamente nada. Solo le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas se levantó después de haber estado 8 años en aquella cama. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, pero se le olvidó hacer la cama. ¿A cuántos se les ha olvidado a ustedes, hermanos, hacer la cama? Créanme que cuando ustedes comiencen a hacer la cama van a tener más paz en su hogar. Amén. Yo se los recomiendo. Empiecen a hacer su cama, hermanos. No sean como Eneas, que solo se levantó, dice aquí la palabra del Señor. Y dice: y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida. Ojo a esto. Pedro le da una dirección a Eneas y lo primero que le dice: haz tu cama. Y este hombre estaba tan emocionado que se le olvidó, hermano. Se le olvidó, como muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor hace un milagro y a veces se nos olvida lo que el Señor nos manda que hiciéramos primero. Amén. Y dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Una sanidad de un hombre alcanzó que 2, ¿verdad?, ciudades, o no sé si fueron ciudades o fueron, que alguien me ayude, un pueblo o aldeas,
Pero todos, dice, se convirtieron al Señor porque vieron una señal. Una señal puede cambiar tu vida. Una señal va a cambiar la vida de los hombres aquí en Slidell, porque aquí se va a derramar el fuego del Espíritu Santo y los paralíticos se van a levantar. Los que están ciegos comenzarán a ver. Los que están, verdad, en este momento endemoniados comenzarán a ser libres. Los que están en este momento, verdad, atados por el enemigo, va a romperse la cadena en este lugar. Esa señal hará que Slidell sea para Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Una señal, hermanos, una señal lo cambia todo. Una experiencia lo cambia todo. Y también me encuentro, verdad, con Dorcas cuando fue resucitada. Pero, hermanos, no voy a terminar el mensaje. Tengo mucho. Es que cuando hermanos, cuando yo me pongo a estudiar estos temas, hermanos, a mí se me basta amanecer el día, porque me apasiona la palabra de Dios. Cuando usted se enamore de la palabra del Señor, hermanos, cuando usted se apasione y usted ponga prioridad a la palabra del Señor, usted va a dejar de ver el evangelio como algo simple a algo poderoso, porque el evangelio es poder de Dios. Así que voy a pedir que se ponga sobre sus pies, porque la presencia del Señor va a comenzar a ministrar en este lugar tu corazón. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. El Señor quiere que nos pongamos a cuentas en este momento. El Señor, verdad, quiere llenarnos de su presencia. El Señor quiere hacer, verdad, un milagro en tu corazón. Así que yo quiero, hermanos, que todos los que estamos aquí pasemos hacia el frente, para que nosotros, verdad, en este momento levantemos un clamor por Venezuela, levantemos un clamor por esta ciudad, verdad, de Slidell, levantemos un clamor, verdad, por todo, verdad, lo que está sucediendo en el mundo entero. Vamos, hermanos, vamos a pelear una batalla que se nos ha dado a la iglesia. Vamos a declarar, verdad, que tenemos victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tú vas a hacer algo, Señor, en este lugar. Tú vas a llenar, Señor, el corazón vacío. Tú vas a, Señor, en este lugar, Padre, a hacer, Señor, Padre, el milagro que alguien ha venido, Señor, a buscarlo, Señor, en este lugar. Tu presencia, Señor Padre, está en este lugar. Comiencen los intercedores. Voy a pedir a los intercedores que comiencen, verdad, a interceder en este lugar. Comiencen, verdad, a declarar, verdad, cielos abiertos. Comienza, verdad, a declarar sobre cada matrimonio en este lugar. Comienza a declarar, verdad, sobre tus hijos. Comienza a declarar sobre los niños de esta iglesia, sobre los líderes de esta iglesia. Comienza, verdad, a orar. Comienza a pedirle al Señor que algo suceda en este lugar, para que cuando nos vayamos de este lugar, nos vayamos con la pasión de venir el domingo a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Comienza, amado hermano, a clamarle al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Cristo, aleluya. Levanta tu voz. Hay una generación, Señor, que el fuego arde, Señor. Arde, Señor, el fuego en este lugar, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Obra, Señor. Te adoraré. Obra en ese corazón vacío, Señor. Te adoraré. Toca los espíritus, Señor. Toca el corazón vacío, Señor. Aquí estás. Da fuerzas al que no tiene ninguna. Debemos mover. Isaías 44:3 dice Te adoraré. que Él dará aguas en la sequedad y ríos sobre tierra árida, y
y mi espíritu pondré sobre tu generación, y mi bendición serán sobre tus renuevos. Esa es la palabra que en este momento va a arder en tu corazón. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de misericordias, un Dios que llena, que levanta, que restaura, un Dios que nos da una nueva visión, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona multitud de pecados, un Dios que perdona multitud de pecados, un Dios que sana, que liberta al que está cautivo, al que está desamparado, al que piensa que las fuerzas se le terminó. Hoy el Señor ha venido a fortalecerte. Hija mía, yo te levanto y te renuevo con mis fuerzas, porque he puesto mi espíritu sobre ti. Aquí estás, Comienza, sanando mi Espíritu Santo, a llenar. corazón. Te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre